Pues ahora vamos a pasar a la conferencia de clausura. Primero pedirle perdón a Pablo, que le hemos robado unos cuantos minutillos, pero bueno, ya sabes cómo son estas cosas del directo. Y nada, pues tenemos la suerte hoy de contar con Pablo Prego Meleiro, que él es licenciado en farmacia, máster en ciencias políticas y máster en fenomenología terrorista, miembro del grupo de investigación en ciencias químicas y forenses y del Instituto Universitario de Investigación en Ciencias Policiales de la Universidad de Alcalá, donde está finalizando su tesis doctoral sobre la prevención de las agresiones sexuales facilitadas por drogas en contextos de ocio nocturno juvenil. Su trabajo adopta una perspectiva de género y de juventud caracterizada por la defensa de los derechos humanos, la lucha contra la violencia sexual y la prevención del consumo de drogas. Ha colaborado con el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses y con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Sus esfuerzos se alinean principalmente con la meta 5.2 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, concentrándose en la eliminación de la violencia contra la mujer. Además, trabaja en el marco de la Estrategia de las Naciones Unidas para la Juventud, potenciando la participación ciudadana activa y solidaria de la comunidad juvenil. El título de la conferencia de hoy es El desafío de la juventud ante la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, una década crucial. Así que sin más, doy paso a Pablo. Hola, buenas tardes. ¿Me confirmáis que me veis y me escucháis bien, por favor? Sí, vale. Pues bueno, lo primero, muchas gracias por la presentación y gracias por la invitación, sobre todo, por darme la oportunidad de formar parte de esta trayectoria tan excelente de 25 años ya, ¿no? Que hoy me habéis invitado a compartir. La verdad es que pues para mí es todo un honor poder participar y con una conferencia de clausura. Voy a compartir mi presentación. Como comentaba Irene, mi trabajo se ha enfocado sobre todo en la violencia sexual y la protección de los derechos humanos, y ese es el tema principal de mi tesis doctoral que estoy terminando ahora mismo. Pero en este caso, en mi participación en el encuentro, pues va a girar en torno a la Agenda 2030 como una guía que el colectivo joven debemos aferrarnos para, como hemos comentado una y otra vez a lo largo del encuentro, para poner nuestro granito de arena y contribuir a la construcción de un mundo mejor. Y en este sentido, pues, en primer lugar, me gustaría comenzar reconociendo una verdad. Y es que yo no sé si lo habéis notado, pero desde luego cada día hay como una mayor influencia para que adoptemos la Agenda 2030 en nuestras vidas, para que la hagamos como una parte más presente de nuestras vidas, ¿no? Y sí, o sea, efectivamente, mi propia presentación, esta presentación, pues es un reflejo claro de esta realidad, ¿no? En definitiva, es como si hubiese un impulso por tratar de adaptar la Agenda 2030 a nuestra agenda personal. Ahora bien, es muy probable que en realidad muchas personas pues no sepan bien de qué estamos hablando cuando nos referimos a la Agenda 2030, ¿no? Y la primera tarea para incorporar y preguntarse esto es algo totalmente legítimo y es normal que nos lo preguntemos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué la Agenda 2030 tiene tanto protagonismo o debe tener tanto protagonismo en mi vida? ¿Por qué debo ajustarme a ella? Pues bueno, espero que con mi presentación podamos responder a esta pregunta. ¿Cómo podemos definirla? ¿Qué podemos decir acerca de la Agenda 2030? Pues en primer lugar, eh, en mi caso, bueno, yo creo que hay muchas cosas que podemos decir acerca de la Agenda 2030, ¿no? Podríamos dar muchas definiciones, podríamos recurrir a las Naciones Unidas y buscar una definición muy académica o muy institucional, pero yo me gusta recurrir especialmente a una definición que hace la propia agenda, ¿no? Cómo la propia agenda se define a sí misma. Y es que se define de una manera muy simple y muy fácilmente inteligible. La Agenda 2030 se define a sí misma como una carta. Y de hecho lo dice así, ya casi al principio del documento. Lo que hoy anunciamos es una carta. Una carta. Una carta, sí. y, y en este sentido yo sé que hoy en día no estamos tan acostumbrados a las cartas, ¿no? Estamos
pleno siglo XXI, donde ya los teléfonos móviles incluso se doblan, son flexibles y no estamos muy acostumbrados a compartir la información a través de cartas de papel, no es lo que más se lleva. Como muchos los correos electrónicos, aunque en realidad estamos mucho más acostumbrados también a la mensajería instantánea, WhatsApp o las redes sociales, como nos comentaba antes Javi. Aún no ha leído esta carta, ¿no? Aún no ha leído esta carta que es la Agenda 2030. Como decía, pues la Agenda 2030 es una carta y aunque no estamos muy acostumbrados a ellas, pues siguen siendo importantes en nuestras vidas. Y está bien, o sea, solo para dejar las cosas claras, estamos hablando de una carta, así que algo que a mí me gusta hacer, algo que suelo hacer es acudir siempre a la Real Academia Española, ¿no? Y por si alguien no sabe qué es una carta, pues veamos lo que dice escrito para comunicarse con otra persona. Y esta precisamente es la palabra clave, es comunicarse, la comunicación. Entonces, está bien, perfecto. La Agenda 2030 es una carta, es una carta para comunicarse, como todas las cartas, pero para comunicarse con quién, con quién nos queremos comunicar, o para comunicarse con quién. Bueno, pues eso seguro que también lo sabemos todos, a lo mejor, pero por si acaso lo digo, es una carta dirigida a nosotros mismos, es decir, es una carta para comunicarse, es una carta para nosotros. Pues evidentemente querremos saber quién nos envía esa carta, ¿no? ¿Verdad? Es lo más normal, saber quién se quiere comunicar con nosotros. Y muchas personas creen tener esto claro. Y eso es cierto, en parte, esa afirmación es cierta, pero parte de la verdad, y una parte muy importante de la verdad que debemos de tener en cuenta. Y es que en realidad la agenda sí es una carta, pero es una carta que de algún modo nos enviamos a nosotros mismos. Y esto lo afirma la propia agenda al decir los jefes de Estado y de Gobierno cuando la firmaron, cuando la adoptaron en las Naciones Unidas, que lo hacían en nombre de los pueblos a los que servimos. Es decir, lo hacían en nuestro propio nombre. Y esto yo cuando me di cuenta, cuando reparé en el significado de esto, pues me di cuenta de que es una carta que yo me estaba enviando a mí mismo, que el colectivo joven nos estábamos enviando también a nosotros mismos. Al menos yo he tardado mucho tiempo en darme cuenta de que me había enviado una carta tan importante a mí mismo, pero, pero realmente es importante tener esto en cuenta. Es como si necesitásemos recordarnos lo que esta carta, lo que la Agenda 2030 nos quiere decir. Bueno, pues ahora que ya sabemos lo que es la agenda, ¿no? Hemos definido que en realidad es una carta que nos hemos enviado a nosotros mismos, pues vamos a abrir esa carta, ¿no? Para ver qué es eso tan importante que tenemos que decirnos o que tenemos que recordarnos. Bueno, o quizás, dado que la carta nos la hemos enviado a nosotros mismos, a lo mejor se puede decir que de alguna manera, pues nosotros mismos también hemos participado en su elaboración, así que pues es más bien eso, ¿no? Es algo que tenemos que recordarnos. Algo así como, por ejemplo, los post-its que utilizamos a menudo para acordarnos de las cosas importantes, ¿no? Para no olvidarnos de los recados diarios. Bueno, pues yo no he recibido muchas cartas porque pues ya soy de la era digital, pero recuerdo algo importante. Cuando llega una carta, lo primero al abrirla, lo primero que debemos hacer, evidentemente, es fijarnos en el título. Y es algo que nos va a dar una idea bastante clara. Pues bien, el título de la Agenda 2030 es Transformar nuestro mundo, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Y aquí quiero que nos fijemos en algo muy interesante en el marco del encuentro que estamos celebrando, porque la presentación de este encuentro en las redes sociales abría con esta frase: jóvenes que transforman el mundo, los y las jóvenes como protagonistas de la transformación que necesita nuestra sociedad. Entonces, esta capacidad transformadora del colectivo joven la hemos visto repetidamente a lo largo de numerosos ejemplos durante el encuentro y podemos ver cómo forma parte también del espíritu, de la esencia de la Agenda 2030. Entonces, como podemos ver, pues las personas congregadas en torno a este encuentro tenemos mucho en común con la Carta, más a lo mejor de lo que con la Agenda, más a lo mejor de lo que pensábamos, de lo que podíamos pensar. Ahora que ya sabemos cómo se titula la carta y que nos podemos hacer una idea sobre su carácter transformador, pues llega el momento de comenzar a leerla, ¿no? De leer el contenido de esta carta y ver efectivamente qué es lo que nos cuenta, qué es lo que nos dice. Pero bueno, el documento es más largo
de lo que podemos dedicarle el tiempo ahora, ¿no? El documento en español tiene unas 40 páginas. Y os digo, a ver, no es tan largo, no es exageradamente largo, pero evidentemente ahora no me voy a poner a leeroslo ni a estudiarlo en profundidad. No es el objetivo de mi participación y necesitaríamos más tiempo del que tenemos ahora mismo. Pero eso sí, yo os animo a que no dejéis de hacerlo, que no dejéis de leer esta carta, de leer la Agenda 2030. De verdad, os animo a que os leáis la agenda por completo y os lo dejo de deberes. Pero bueno, lo que sí podemos hacer ahora, lo que sí puedo hacer es hablar un poco sobre algunas de las características más importantes de la agenda. Y en mi opinión, que como veis me gusta llevar las cosas por el camino fácil, hablando de cartas, pues en mi opinión una de las cosas más importantes que tenemos que saber sobre la agenda, sobre lo que la agenda nos dice, es que nos habla acerca de un viaje, acerca de un trayecto. Esto significa que en realidad podría decirse que hasta esta carta de la que estamos hablando, o sea, es decir, la Agenda 2030, es en realidad como una guía de viaje. Y además eso es lo que la propia agenda dice de sí mismo también, así lo dice, emprendemos el camino hacia 2030. Dice, en nuestro viaje, nos habla de un viaje. Pero, bueno, ¿un viaje a dónde? A ver, cuando pues, las guías de viaje, cuando uno se va a ir de viaje a algún lugar y utiliza una guía, pues las guías suelen ser absolutamente claras respecto a esto, es decir, respecto al destino final del viaje. Y es algo fundamental, ¿no? Es lo más importante de una guía, saber a dónde va dirigida, a dónde vamos a ir. Pues bien, así como las guías lo dejan muy claro ya en la propia portada, como nos muestran estos ejemplos, pues también la Agenda 2030, como buena guía de viaje que es, pues la hemos escrito nosotros. También nos habla del destino en su propio título, del destino al que nos está dirigiendo. Y ese destino es el desarrollo sostenible, pues es la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Y de nuevo, nuestra amiga la llama confusa. Vale, desarrollo sostenible. Este también es otro concepto muy repetido. Seguro que estáis de acuerdo conmigo en que siempre se habla sobre desarrollo sostenible. Cada vez se habla más sobre esto, desarrollo sostenible por aquí, desarrollo sostenible por allá, pero realmente entendemos qué es el desarrollo sostenible, sabemos qué es, podríamos definirlo claramente, tenemos claro qué significa. A mí me parece extremadamente importante hacer esto para poder hacer realidad el propio desarrollo sostenible. Es decir, si estamos hablando de un viaje, realmente podemos llegar al destino si no sabemos exactamente dónde está o si no sabemos exactamente en qué consiste. Podemos hacer realidad el desarrollo sostenible si no tenemos claro qué es. Se habla mucho sobre el desarrollo sostenible, pero existe un poco de confusión en torno al concepto. Y de hecho, yo os aseguro que me he leído la Agenda 2030 muchas veces y todavía no he encontrado en la propia agenda una definición clara, sencilla, es decir, una sola frase que defina lo que es el desarrollo sostenible. Y quizás esto se deba a que el significado del término es muy obvio, no lo sé. Pero, sin embargo, hay un error muy habitual y es pensar que en desarrollo sostenible únicamente desde un punto de vista medioambiental. Y por supuesto, el concepto de desarrollo sostenible evidentemente se refiere también al medio ambiente, pero no incluye solo eso, no incluye solo esa perspectiva ecológica o medioambiental, incluye también otras esferas o dimensiones, otras dimensiones del desarrollo sostenible. Y pues yo no sé a qué se debe esta confusión que os digo, o esta visión fragmentada del desarrollo sostenible enfocada más bien en la esfera ambiental. Quizás se debe a que una de las definiciones utilizadas más habitualmente para desarrollo sostenible es la que proporciona este informe, Nuestro futuro común, también conocido como el informe Brundtland, que dice que, bueno, podemos verlo ahí, es el desarrollo sostenible, es un desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Y esta es una muy buena definición, pero es una muy buena definición para comenzar a comprender en qué consiste el desarrollo sostenible. Porque yo insisto, el desarrollo sostenible no solo implica una dimensión ambiental, sino también otras dos dimensiones, una dimensión económica y una dimensión social. Y por desgracia, hoy en día podríamos poner
múltiples ejemplos de problemas que afectan a cada una de estas otras dimensiones del desarrollo sostenible. Por ejemplo, podríamos hablar de la corrupción dentro de la dimensión económica del desarrollo sostenible, o dentro de la dimensión social podemos hablar sobre el racismo o sobre la violencia contra la mujer, por ejemplo. Pero hay algo todavía más interesante, quizás, que es que al profundizar un poco en cualquiera de estos problemas o en cualquier otro problema, nos vamos a dar cuenta de que en realidad estas tres dimensiones están perfectamente relacionadas entre sí, se relacionan la una con la otra. Y para mostrar esto, he escogido esta foto, no sé hasta qué punto, pues, acertadamente, pero bueno, he tratado de escogerla como ejemplo de esa interrelación entre las tres dimensiones del desarrollo sostenible. En esta foto podemos ver en la esfera económica cómo el problema de los recortes presupuestarios o, no sé, el desvío de fondos económicos para intereses diferentes a la salud pública. Eso por la esfera económica. En cuanto a la esfera social del desarrollo sostenible, podríamos decir que pues, aborda el coste mortal que tiene el hecho de reducir la inversión en salud pública. Y bueno, y en cuanto a la esfera ambiental, a la dimensión ambiental del desarrollo sostenible, bueno, pues es obvio que el ambiente pues, afecta al estado de salud. No sé, por ejemplo, la contaminación, los humos, o aún más evidente, ¿no? Especialmente en los tiempos que corren, las enfermedades, como la COVID, constituyen factores ambientales de riesgo para la salud. Y de hecho, esta es una foto reciente en la que podemos ver que todos los manifestantes están utilizando una mascarilla. Entonces, lo que quiero con este ejemplo es que seamos conscientes de que el desarrollo sostenible engloba tres dimensiones diferentes, no solo la ambiental, sino también la económica y la social. Pero bueno, no quiero desviarme de la idea principal que teníamos entre manos, que estábamos hablando de que la Agenda 2030 es una carta, ¿no? Es lo que comentaba al principio. La Agenda 2030 es una carta dirigida a nosotros y que nos habla acerca de un viaje que tiene como destino el desarrollo sostenible. Y no sé si os pasa a vosotros y a vosotras, pero a mí cuando voy a salir de viaje, siempre estoy expectante en cuanto a todo lo que voy a ver, ¿no? Y no me refiero solo al destino final, allí a donde voy a llegar, sino también a mí me emociona especialmente el camino. Disfruto también del trayecto. Por ejemplo, yo si me fuese de crucero por el Caribe, pues en un viaje de este tipo que tiene varias etapas, pues estaría expectante por conocer cada una de las paradas que haría el barco. Muy bien, pues también merece la pena que nos preguntemos, durante el viaje al desarrollo sostenible que nos propone la Agenda 2030, ¿qué paradas vamos a hacer? ¿O cuáles son las visiones? ¿Cuáles son las visiones que vamos a contemplar? Bueno, la Agenda 2030 comparte varias de esas visiones. En realidad comparte un buen puñado de visiones muy positivas e ilusionantes sobre la humanidad y el planeta. Ahora bien, para llegar a contemplar esos parajes anhelados, podríamos decir, o esas fotos de postal, pues antes es absolutamente necesario enfrentarse con la realidad. Y me refiero a enfrentarse con la realidad a superar para poder alcanzar esas visiones. Y por eso ahora voy a mostrar una serie de imágenes que no son que quizás nos gustarían ver. Más bien son imágenes contrarias a las visiones de la Agenda 2030, es decir, justo lo opuesto. ¿Y por qué? ¿Por qué voy a hacer esto? Pues porque las visiones de la Agenda 2030 en realidad todavía no se han alcanzado. Todavía no es posible tener las imágenes deseadas. Todavía no tenemos las imágenes de la visión anhelada por la Agenda 2030. Ahora mismo estamos en otro momento de la historia. En este momento, nosotros nos encontramos en el camino o en el trayecto hacia el desarrollo sostenible, en el camino para alcanzar esas visiones anheladas. Por ejemplo, una de las visiones más importantes que reconoce la Agenda 2030 es la de liberar a la humanidad de la tiranía de la pobreza. Eso supongo que estamos todos de acuerdo que existe todavía una gran diferencia norte-sur y este es uno de los desafíos más importantes que enfrenta la agenda. Otro ejemplo
de esas visiones anheladas, todavía no alcanzadas, es la de poner fin al hambre en todo el mundo. La Agenda 2030 también sueña con esta meta, con este desafío, con alcanzar esto y alcanzarlo para 2030. Otro ejemplo, otra visión, especialmente, pues es quizás la más conocida, ¿no? La más impactante, hace referencia a esa dimensión ambiental del desarrollo sostenible. Esta otra visión es la de sanar el planeta, la de sanarlo y protegerlo. Los bosques, los océanos, incluso yo diría que más allá del planeta, el espacio, la basura espacial, es decir, pues evitar la contaminación, preservar los recursos. ¿Qué más? Otra importante visión de la Agenda 2030, pues es la de combatir las desigualdades, ¿no? Combatir las desigualdades en muchos ámbitos. En estas imágenes, pues he traído como ejemplo el sector de la salud. Podemos observar cómo varía entre un país pobre y un país, pues, quizás como el nuestro, o por ejemplo en salud, en educación, ¿no? También cómo varían las aulas, cómo cambian de un país al otro. Es decir, combatir las desigualdades es otra de esas visiones anheladas de la Agenda 2030. ¿Qué más? Construir sociedades pacíficas, justas e inclusivas. Estas fotografías nos muestran más bien lo contrario, no nos hablan de construcción, sino de destrucción. Y estas fotografías no son antiguas, se corresponden con la guerra de Siria y son muy recientes. Es decir, la Agenda 2030 tiene la visión de construir, no de destruir. ¿Qué más? Más ejemplos. Proteger los derechos humanos, otra labor fundamental y súper amplia, ¿no? Podríamos hablar mucho acerca de la protección de los derechos humanos. Otro ejemplo, un pilar fundamental también en la Agenda 2030, la promoción, promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas. La verdad es que también la Agenda 2030 es muy específica en las acciones a realizar en este sentido y de hecho, pues dedica el objetivo número 5, un objetivo específico con muchas metas. Y por último, el último ejemplo, perdón, que traigo acerca de las visiones con las que sueña la Agenda 2030 y que tiene que ver también con esa esfera ambiental del desarrollo sostenible, garantizar una protección duradera del planeta, una protección de sus recursos naturales, porque no son solo los recursos naturales, pues, de nuestra época actual, ¿no? Sino la de las épocas venideras, las de las generaciones venideras. Al final todas estas visiones comparten también un hilo conductor común, y este hilo conductor es la violencia, ¿no? De una manera u otra, ejercemos violencia, podemos verla, no sé, violencia ejercida contra los recursos naturales que afecta a las generaciones futuras, violencia ejercida a través de la desigualdad, violencia ejercida a través de la esclavitud que supone la pobreza. Al final el problema de fondo es la violencia y como tal la Agenda 2030 también hace un especial hincapié en la necesidad de una paz, de una cultura de paz y no violencia. Y bueno, hasta aquí hemos visto pues algunos ejemplos de las visiones de la Agenda 2030. Y decíamos que la agenda también es una guía, ¿no? Es una guía de ese viaje que nos propone hacia el desarrollo sostenible. Pues bien, algo esencial cuando vamos a salir de viaje es saber la fecha. No sé si estáis de acuerdo conmigo, pero saber la fecha de salida, ¿verdad? Es decir, cuándo comienza el viaje. A mí en una ocasión me pasó que perdí un avión y me enfadé muchísimo, pero fue culpa mía por desorganizado. Pero pues cualquier viaje que vamos a hacer, algo fundamental es saber cuándo vamos a salir, ¿no? Cuándo empieza el viaje. Y también en este caso, en el caso del viaje hacia el desarrollo sostenible, ¿cuándo comienza? ¿Cuándo comienza el viaje de la Agenda 2030? Pues bien, tengo que deciros que es un viaje que ya ha comenzado, en realidad. Decíamos que la agenda, además de ser una guía de viaje, es también una carta. Y fijémonos, por lo tanto, en la fecha de esa carta. La propia agenda nos dice que los objetivos de desarrollo sostenible y sus metas correspondientes entraron en vigor a comienzos de 2016, en enero de 2016. Así que bueno, pues ya estamos en 2021, ya pasó un tiempo, entonces estamos un poco desfasados y todavía no habíamos abierto esta carta, ¿eh?
no sé, podríamos, podríamos reaccionar así, pensar que tenemos un problema, se nos ha pasado la fecha de salida del vuelo, que hemos perdido el tren hacia el desarrollo sostenible, porque desde enero de 2016 hasta hoy, pues eso, ya pasó un buen rato. Podríamos pensar que hemos perdido la oportunidad de viajar con la Agenda 2030. Pero no, todavía no, ni mucho menos. Si lo pensamos bien, el viaje todavía no ha terminado. De hecho, le queda bastante, le queda mucho, más de la mitad por terminar. Yo he echado cuentas y todavía falta exactamente, a día de hoy, 25 de marzo, 9 años, 9 meses y 6 días, ¿verdad? Es decir, ha pasado 5 años, sí, pero todavía tenemos 9 años por delante, casi 10 años. Es decir, todavía tenemos la oportunidad para engancharnos a este viaje, porque este es un viaje al que todavía podemos acoplarnos. Todavía estamos a tiempo de embarcar en el viaje hacia el desarrollo sostenible que nos propone la Agenda 2030, porque dura 15 años y apenas han pasado 15, perdón, han pasado 5. Entonces, a estas alturas, 25 de marzo, celebración de este tercer encuentro Red Estatal de Agentes de Salud, todavía tenemos una gran oportunidad y 10 años por delante para hacer nuestra contribución a la Agenda 2030. Así que, de verdad, todavía tenemos tiempo. Y aquí podemos tirar de refranero popular y recordar lo que dicen nuestras abuelas cuando nos dicen, nunca es tarde si la dicha es buena. Y en el caso de la Agenda 2030, yo os digo, la dicha es muy, muy, muy buena. Y como hemos visto, ¿no? Pues por las visiones que nos depara. Entonces, todavía estamos a tiempo de contribuir. Claro que uno puede pensar, oye, si me hubiesen avisado antes, ¿no? Me hubiesen avisado antes y así me hubiese preparado para participar en este viaje tan importante. Es decir, ¿cómo iba yo a saber que comenzaba este viaje hacia el desarrollo sostenible si, si nadie me avisó? Y es cierto, o sea, tienes toda la razón, pero podemos pensar que hay una razón para ello. La razón es que la propia Agenda 2030 nos explica que el viaje ha salido de forma aparentemente, o sea, nos explica por qué este viaje ha comenzado aparentemente de una forma tan inminente, ¿no? O tan urgente. Perdona que creo que ya tenía un problema con la batería del ordenador. Ya está. Muy bien, pues esa es la palabra precisamente. Y es un mensaje muy sencillo, la urgencia. O sea, un mensaje muy fácil de entender. ¿Por qué el viaje ha comenzado en 2016? Porque a lo mejor no nos hemos enterado, pero es porque es un viaje urgente. Es decir, se puede resumir en una sola palabra, la urgencia. La urgencia de alcanzar todas estas visiones con las que hemos soñado y otras muchas que no os he comentado. Esta es una tarea urgente, una tarea muy urgente. Y podemos decirlo en muchos idiomas, podemos decirlo en idiomas diferentes, pero la realidad sigue siendo la misma. Es una labor urgente. Y la agenda nos lo dice claramente. Nos dice, son palabras textuales de la agenda. Estamos decididos a tomar las medidas audaces y transformativas que se necesitan urgentemente para reconducir al mundo por el camino de la sostenibilidad y la resiliencia. Y de hecho la agenda insiste todavía más. Y esto es muy fuerte. Yo cuando la leí dije, oh, qué fuerte. Dice, tal vez seamos la primera generación que consigue poner fin a la pobreza. ¡Wow! Eso está muy bien. Pero después dice también, quizás seamos también la última generación que todavía tenga la posibilidad de salvar el planeta. Y salvar el planeta, como os digo, para mí, o sea, no incluye solo proteger los recursos medioambientales, no incluye solo la esfera ambiental del desarrollo sostenible, sino también la social y la económica. Es decir, estamos en un momento crucial. Estamos entrando en la década 2030. Es decir, faltan, pues eso, unos 10 años para alcanzar el año 2030, para alcanzar el momento en el que se supone que todas esas visiones que comentábamos deben estar implementadas. Así que imaginaos lo urgente que es actuar con celeridad para alcanzar esta visión tan anhelada. Bueno, pues al principio decíamos, os dije que la agenda es una carta. Pues bien, si lo pensamos bien, teniendo en cuenta este carácter tan inminentemente urgente, pues no es de extrañar que esa carta adopte el formato de una agenda o de una guía o de un plan de acción,
Es decir, no es una carta cualquiera que nos cuente una historia, es una carta que nos está diciendo exactamente cómo podemos contribuir para alcanzar esas visiones anheladas. Es decir, cuál es la guía de viaje, el plan de acción, las decisiones que tenemos que tomar en ese camino, dónde podemos aportar. Es decir, nos está guiando, nos está orientando hacia nuestras contribuciones. Y bueno, por otro lado, como todo viaje, la Agenda 2030 pues consta también de una serie de pautas clave, ¿no? Precisamente para poder guiarnos en nuestro proceso de toma de decisiones en ese camino hacia el desarrollo sostenible. Así que vamos a ver unas cuantas. En primer lugar, el preámbulo de la agenda, es decir, nada más abrir la agenda, ya nos define 5 áreas de importancia crítica, en torno a las cuales se deben enfocar los esfuerzos y las acciones a que realicemos entre 2016 y 2015. Bueno, la primera, una de ellas es la paz. En concreto nos dice, debemos propiciar sociedades pacíficas, justas, inclusivas, libres del temor y de la violencia. Otra esfera, la de las personas. La agenda insiste, debemos poner fin a la pobreza y el hambre en todas sus formas y dimensiones. Debemos velar porque todos los seres humanos puedan realizar su potencial con dignidad e igualdad y en un medio ambiente saludable. La prosperidad, velar porque todos los seres humanos puedan disfrutar de una vida próspera y plena, velar porque el progreso económico, social, tecnológico se produzca en armonía con la naturaleza. ¿Qué más? La cuarta esfera, el planeta, proteger el planeta contra la degradación a través de un consumo y producción sostenible, la gestión sostenible de recursos para hacer frente al cambio climático, de manera que podamos satisfacer no solo las necesidades presentes, sino también las necesidades futuras. Y por último, otra esfera, la quinta esfera, que no por ello es menos importante, sino que es absolutamente fundamental, que es la necesidad de movilizar los medios necesarios para implementar esta agenda. Pero pensemos bien acerca de esto, los medios necesarios. Yo creo que como seres humanos, uno de los medios inherentes a nosotros mismos y más importantes es nuestra creatividad, es nuestro carácter creativo, nuestra posibilidad de crear. Este es un medio que debemos movilizar y poner en manos de la agenda también y de los esfuerzos y los caminos que nos muestra la agenda para alcanzar el desarrollo sostenible. Y en concreto esta esfera nos habla de que para ello es necesario una alianza mundial para el desarrollo sostenible, una alianza de la que podemos formar parte como colectivo joven. Vale, y por fin otra de las claves del viaje de la Agenda 2030, ¿no? Quizás la más famosa o la que todo el mundo conoce o ha oído hablar, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Yo creo que ya no hay nadie casi en el mundo que no haya oído hablar sobre los ODS. Seguramente, pues ya sabéis que existen 17 objetivos y que se distribuyen en las 3 dimensiones del desarrollo sostenible de las que hablamos antes, es decir, la ambiental, social y la económica, y que además cada uno de estos objetivos pues incorpora una serie de metas específicas para alcanzar en 2030. En total, estos 17 objetivos con sus metas suman 169 metas, así que fijaos si tenemos trabajo por hacer. Metas que definen específicamente, nos ayudan a definir el trabajo dentro de cada una de estas áreas. No voy a profundizar mucho en los objetivos de desarrollo sostenible porque creo que sería demasiado, pero me gustaría que nos quedemos con esta imagen que estoy compartiendo. Es una malla, ¿no? O sea, parece una red. Yo creo que es esa red que de alguna manera también nos une a todos y que podemos utilizar para tirar juntos de ella, tirar juntos de esta red que componen todos estos 17 cuadraditos para sacar adelante el desarrollo sostenible, ¿de acuerdo? Creo que eso es lo más importante. Vale, algo también clave en los ODS es su carácter integrado. La propia agenda indica que todos estos objetivos están estrechamente vinculados los unos con los otros. Es decir, son de carácter indivisible e integral. Y esto es muy importante y os animo a que prestéis mucha atención a esto porque significa que al trabajar en una determinada línea de la agenda, en realidad estamos contribuyendo indirecta o directamente al resto de objetivos y metas, al resto de objetivos y metas diferentes al enfocado inicialmente. Es decir, como os decía, forma parte de esa red, ¿no? De la que todos podemos tirar para alcanzar el desarrollo sostenible. Pero siendo una red, cuando uno tira de un extremo, se empuja también del otro. Es decir, cuando uno hace una buena acción
Cuando uno empuja bien desde un extremo de la red, pues la otra persona en el otro extremo de la red también lo va a notar. Esta red que constituyen los ODS nos permite trabajar unidos, coordinar esfuerzos para empujar en una misma dirección. Hay otro elemento extremadamente importante también dentro de la agenda, que es el de una alianza mundial para el desarrollo sostenible. Ya he hablado antes de esto, pero quiero subrayar que la Agenda 2030, al hablarnos de esta alianza mundial, nos dice que se basa en un espíritu de solidaridad global revitalizado. Fijaos si no es poco. Un espíritu de solidaridad global, pero además revitalizado. O sea, durante el encuentro hemos visto muchos ejemplos de solidaridad, pero todos los ejemplos que hemos visto pues nos animan a ser solidarios porque es una necesidad. Realmente existe una necesidad muy amplia de solidaridad hoy en día. Y la agenda lo subraya que para esta alianza que es necesaria para los objetivos de desarrollo sostenible y el desarrollo sostenible, debemos ser especialmente solidarios. Es necesario la colaboración entre todos los países, pero entre todas las partes interesadas, entre todas las personas. Y eso nos incluye también a nosotros, nos incluye al colectivo joven. Y por otro lado, también no debemos olvidar el lema de la Agenda 2030. Y la Agenda lo repite una y otra vez. Dice, al emprender juntos este viaje, prometemos que nadie se quedará atrás. Prometemos no dejar a nadie atrás. Y en este sentido, ese espíritu de solidaridad del que hablaba se centra particularmente en las necesidades de las personas más pobres y vulnerables. La agenda, la agenda subraya que debemos esforzarnos por llegar primero a estas personas más vulnerables y centrarnos particularmente en las necesidades de los más pobres y de los más vulnerables. Muy bien, pues otra de las claves, o otras claves del viaje, porque pues no voy a detallarlas todas, ¿no? Otras claves de este viaje al desarrollo sostenible son estas tres. Primero, la paz. La propia agenda nos dice, el desarrollo sostenible no puede hacerse realidad sin que haya paz y seguridad. Y a su vez, la paz y la seguridad corren peligro sin el desarrollo sostenible. ¿Qué más? Por supuesto, la perspectiva de género. La agenda es muy clara en este sentido. Nos dice que es fundamental la incorporación sistemática de una perspectiva de género en la implementación de la agenda, pero es decir, en la implementación de nuestras contribuciones para alcanzar los ODS. Nos dice que la consecución nos dice que la consecución de la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y de las niñas es decisivo para contribuir al progreso de todos los ODS y de todas las metas. Y de hecho es que nos dice y nos subraya que no va a ser posible realizar todo el esfuerzo, todo el potencial humano y alcanzar el desarrollo sostenible si se sigue negando a la mitad de la humanidad, es decir, a las mujeres y a las niñas, el pleno disfrute de sus derechos y de sus oportunidades. Y bueno, tampoco quiero enrollarme mucho más con estas claves del viaje que nos propone la Agenda 2030, pero solo comentar también que otra fundamental y primordial es la erradicación de la pobreza. La Agenda nos dice que la erradicación de la pobreza en todas sus formas y dimensiones, incluida la pobreza extrema, por supuesto, pues es el mayor desafío al que se enfrenta el mundo. Muy bien, pues llegados a este punto, ya podemos decir que hemos abierto y leído esta carta que nos habíamos escrito a nosotros mismos en 2016 y con un contenido tan importante. Bueno, pues una vez dado este primer paso, yo creo que pues es hora ya de pensar y reflexionar acerca de lo que hemos leído en esta carta sobre lo que nos ha contado la Agenda 2030. Y yo no sé vosotros, pero en mi caso, la primera vez que leí con detenimiento la agenda, de verdad, prestando atención a todos estos detalles, me quedé impactado por las buenas ideas que incluye. Yo reaccioné como estas personas en el cómic, porque en realidad era como una historieta. Decía, wow, esto es impresionante. Cuántas buenas ideas, cuántas buenas intenciones. Yo recuerdo que sentí como una especie de inyección de optimismo, creo yo, al saber que la comunidad internacional se había puesto de acuerdo en algo tan esperanzador. Pero debo confesar que fui demasiado optimista en relación con la respuesta que la agenda ha tenido tanto en la población en general, como en los gobiernos, universidades,
empresas o, no sé, la sociedad civil en general. Por lo menos con la respuesta que la agenda ha tenido hasta la fecha, hasta el día de hoy. Y es que eh, en las conclusiones de la primera cumbre de seguimiento de la Agenda 2030, que se celebró en 2019, los resultados, o sea, las conclusiones de esta primera cumbre, la verdad es que no fueron muy buenos, o por lo menos no fueron tan buenos como nos gustaría. En esta cumbre hubo un amplio acuerdo sobre la lentitud del progreso en muchas de las áreas de la Agenda 2030, lo cual dificulta muchísimo la posibilidad de alcanzar todas esas visiones anheladas. De hecho, se reconoció la preocupación de la lentitud en muchas esferas, así como pues, el aumento de grandes vulnerabilidades, de privaciones. Es decir, no estamos hablando solo de que pues, no ha habido mucho avance, sino de que ha aumentado esas cosas que debemos corregir. Es decir, estamos un poco todavía a paso de tortuga. Y en este sentido, pues, la cumbre, esto es lo que dijo, esta fue una de las conclusiones. Reconocemos la urgente necesidad de acelerar la acción en todos los niveles y por parte de todas las partes interesadas, a fin de cumplir las visiones que comentábamos antes, todas esas visiones tan positivas y los objetivos de la agenda, pero estamos hablando de cumplirlas para 2030. Entonces, fijaos si tenemos trabajo por hacer. En este sentido, la cumbre, fijaos, reconoció que estamos entrando en una década decisiva para el desarrollo, para la Agenda 2030, pero consecuentemente una década decisiva para el desarrollo sostenible, es decir, es un punto crítico. Y, y bueno, ahora que conocemos en profundidad la Agenda 2030 y que conocemos la situación actual, ahora que nos quedan casi 10 años por delante para hacer nuestra contribución, debemos preguntarnos, ¿qué vamos a hacer nosotros ante esta situación? Bueno, primero, vamos a hacer algo. ¿Y qué vamos a hacer? Y cuando digo nosotros, nosotros y nosotras, por supuesto, me refiero especialmente al colectivo joven. Me estoy dirigiendo especialmente al colectivo joven. Porque como colectivo joven deberíamos tener en cuenta también lo que la Agenda 2030 dice acerca de nosotros, de la comunidad juvenil. Porque sí, la Agenda tiene palabras muy claras para nosotros. Tiene un mensaje muy específico que nos dirige. De hecho, es que nos reconoce como agentes fundamentales del cambio. Esto no es poco. Lo que dice es que somos agentes fundamentales del cambio y que encontraremos en esa red de objetivos, en esa plataforma, esa red de la que todos podemos empujar, encontraremos pues eso, una plataforma, una guía para encauzar nuestra infinita capacidad de activismo. Y no solo de activismo, sino también de creatividad, para contribuir con nuevas soluciones o con nuevas medidas o con ideas a alcanzar la creación de un mundo mejor. Así que, en pocas palabras, aquí aplica perfectamente el famoso cartel del tío Sam, llamando a toda la comunidad juvenil, en este caso, me lo atribuyo para llamar a la comunidad juvenil a encontrar en la Agenda 2030 una guía a través de la cual contribuir eficazmente al desarrollo sostenible. Incluso, sin exagerar, podemos decir que nuestra generación se encuentra en el marco de una decisión histórica, porque eso es exactamente lo que dice la propia agenda. La agenda dice, nunca hasta ahora se habían comprometido los líderes del mundo en algo así, en una acción y un empeño comunes en pro de una agenda de políticas tan amplia y universal. Nunca hasta ahora, es decir, un momento histórico. Razones, no sé, hay muchas razones por las cuales esto no tiene precedentes, pero podríamos comentar que, por ejemplo, la agenda se aplica, la acepta en todos los países, es universal, afecta al mundo entero. Como decía, este carácter integral e indivisible y también, como decía, conjuga las tres dimensiones del desarrollo sostenible. Por lo tanto, es un momento en el que, pues eso, podemos decir que es un momento histórico en el que afrontamos inmensos desafíos, el futuro de la humanidad y de nuestro planeta. Si no es poco. Así que bueno, vamos a hacer algo. ¿Cómo vamos a responder el colectivo joven a la llamada a la acción de la Agenda 2030? En mi opinión,
yo pienso que todos los momentos son históricos, porque siempre están sucediendo cosas irrepetibles y siempre estamos tomando decisiones muy importantes. A veces, muchas veces no somos conscientes de ello, pero siempre son importantes. Sin embargo, lo que sí es cierto que varía, lo que cambia es nuestro contexto, es decir, las condiciones a nuestro alrededor y las condiciones en las que debemos tomar las decisiones. Y esto es algo, o sea, en este momento actual, con la Agenda 2030, en el marco de estos 10 años por delante hasta el 2030, es un momento con unas condiciones especialmente importantes para que pensemos qué vamos a decidir. Y podemos comparar la situación del colectivo joven en la actualidad con la de nuestros bisabuelos jóvenes, no sé, bisabuelos, tatarabuelos, hace pues un siglo, ¿no? Como decía, la agenda se define a sí mismo como una carta para las personas en el siglo XXI, pero pensemos en el siglo XX. En aquellos años la comunidad internacional también enfrentaba desafíos, los propios de su tiempo. Como digo, todos los momentos son históricos, pero este era otro momento histórico, uno que estaba marcado por la violencia de la guerra, extremadamente marcado por la violencia de la guerra. Y siempre hay cosas que mejorar en todas las épocas, pero la diferencia en nuestro caso, en el siglo XXI, es que hoy en día a nosotros, al colectivo joven actual, se nos ha entregado una carta, una guía, un plan de acción sobre cómo contribuir a mejorar las cosas. Y esto sí es una condición sin precedentes, una condición histórica que no había, o sea, es la primera vez que tenemos algo así, ¿no? No es fantástico poder utilizarlo. Tenemos una agenda y tanto de forma individual como de forma colectiva, como colectivo juvenil, debemos esforzarnos por poner nuestro granito de arena en este viaje hacia el desarrollo sostenible. Es cierto que el recorrido no es fácil, pero quiero que nos quedemos con esto. Lo bueno de los grandes desafíos es que vienen acompañados de inmensas oportunidades. Y teniendo en cuenta las buenas y optimistas visiones de la Agenda 2030, creo que merece más que la pena contribuir a alcanzar, a superar estos desafíos y alcanzar las visiones anheladas. Como digo, pues os he hablado acerca de la Agenda 2030 y de todo lo que implica. En lo personal, no quiero profundizar mucho en ello porque pues, quería hablar sobre la agenda, pero solo deciros que, hablaros un poco quizás de mi ejemplo. Yo trabajo desde la Universidad de Alcalá en diversos proyectos que están dirigidos al colectivo joven para luchar, para prevenir o para, mejor dicho, aportar soluciones eficientes a un problema de violencia que afecta particularmente al colectivo joven, que es el de las agresiones sexuales facilitadas por drogas. Es decir, aquellas agresiones sexuales en las cuales la víctima se encuentra bajo el efecto de las sustancias psicoactivas. Esto es algo que afecta especialmente al colectivo joven porque, ¿por qué? Pues porque los jóvenes salimos de fiesta y habitualmente cuando salimos de fiesta lo hacemos en un entorno en el que se favorece el consumo de alcohol o incluso de otras sustancias psicoactivas, de otras drogas. Y ese contexto de ocio nocturno está caracterizado también por un sexismo latente muy importante. Esto se traduce en que las mujeres, que como digo, como he dicho, pues son un pilar fundamental en la Agenda 2030, sufren una especial violencia, una violencia sexual, que se traduce incluso en agresiones sexuales cuando no tienen la capacidad para decidir y otorgar consentimiento para mantener relaciones sexuales, ¿no? Lo que quiero con este ejemplo que os estoy mostrando es que veamos ese carácter integrado de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y cómo, enfocando un problema en específico, en realidad estamos contribuyendo a tirar de esa red global para alcanzar el desarrollo sostenible, porque en mi tesis yo me enfoqué en este problema que os he explicado, el de las agresiones sexuales facilitadas por drogas, que también se conoce como sumisión química, por si alguien así lo identifica mejor. Enfocándose en el problema, he abordado varios objetivos de desarrollo sostenible diferentes. El número 5, la mujer, en concreto la meta 5.2 para la eliminación de todas las formas de violencia contra la mujer. Pero también al haberlo hecho desde la esfera, desde el contexto universitario, he podido enfocarme también en el objetivo número 4, que está enfocado en la educación, en mejorar la educación, en generar una educación de calidad. Para ello, pues,
desde mi grupo de investigación, hemos implementado un proyecto de aprendizaje y servicio que implica a los alumnos, al colectivo joven universitario, como agentes activos del cambio. ¿Y qué más? Pues también he enfocado el problema, o sea, por supuesto, el objetivo número 3, referente a la salud, porque hemos abordado los derechos sexuales y reproductivos y hemos abordado el problema del consumo de alcohol y de otras drogas en los contextos de ocio nocturno. También hemos trabajado en el objetivo 16, porque hemos contribuido trabajando desde instituciones. Como comentaba antes Irene, pues he trabajado en el Instituto Nacional de Toxicología en las Naciones Unidas y eso me ha permitido contribuir a mejorar las instituciones. Lo que quiero manifestaros es que podáis ver cómo enfocando un problema y al hacerlo desde la perspectiva que nos ofrece la Agenda 2030, los jóvenes, ya sea desde el contexto universitario o desde otro contexto, tenemos la oportunidad de tirar de esa red, de ese engranaje para alcanzar el desarrollo sostenible. Así que creo que tenemos la creatividad, tenemos la posibilidad, porque tenemos 10 años por delante. Debemos comprometernos para contribuir y aportar nuestro granito de arena. Y de ese modo, pues, transformar los grandes desafíos en oportunidades inmensas y cumplidas. Y hasta aquí mi presentación. Muchas gracias, Pablo, de verdad, muchas gracias por tu conferencia, por explicarnos de una manera tan didáctica y divertida qué es esto del desarrollo sostenible, la Agenda 2030 y los ODS, y también por compartir esta visión tan optimista, diría yo, acerca de la gran oportunidad que tenemos para sumar con nuestras acciones, como has dicho, aunque nos parezcan pequeñas, pero bueno, en pos de conseguir todos estos objetivos que son prioritarios ahora mismo, ya que estamos en este momento, como tú has dicho, que es un poco un punto crítico. Menos mal que la conexión nos ha permitido escucharte porque realmente ha sido muy interesante y muy motivador.